Un millonario ateo apostó su fortuna, pero lo increíble y sorprendente de su cáncer fue revelado. Alejandro, un hombre de 45 años, sentado en la opulenta sala de su casa en Puebla, miraba por la ventana, sin poder comprender la naturaleza de su reciente diagnóstico. La consulta de aquella mañana fue como un balazo en su pecho: cáncer terminal. Las palabras del doctor aún resonaban en su mente, un eco ensordecedor que no podía disipar. Su riqueza, construida con arduo trabajo a partir del negocio familiar de muebles, parecía ahora un espejismo insultante en el ocaso de su vida. ¿Qué significado podía tener su fortuna, si todo lo que realmente importaba se desvanecía ante sus ojos? Afuera, la vida continuaba. La ciudad vibraba, llena de sonidos y colores, mientras él se ahogaba en sus propios pensamientos. Siempre había creído que el éxito tenía un precio: despojarse de las cadenas que lo mantenían atado a un pasado que despreciaba. Pero ahora, enfrente del abismo, las dudas lo asaltaban. ¿Fue su ambición lo que lo llevó a descuidar a su propia familia? La ausencia de conexión lo desgarraba, una culpa que se expandía como un tumor en su pecho. No podía respirar, se sentía atrapado. Mientras caminaba por su barrio, el de aquellos días lejanos, su corazón se agitaba. ¿Por qué le atraía tanto ese lugar que había despreciado en su búsqueda de grandeza? Allí, en la esquina, Doña Rosa, la anciana sabiduría del mercado. Cada palabra de ella recordaba a Alejandro el calor de sus raíces, una guía inadvertida hacia el amor que había abandonado. Pero el miedo lo mantenía estático. Tenía miedo de enfrentarse a sí mismo, de reconocer lo que perdió. Todo esto sucedía mientras su teléfono sonaba, un recordatorio del tratamiento de quimioterapia que lo esperaba. La posibilidad de enfrentar el dolor del tratamiento era aterradora, pero la agonía del arrepentimiento era aún mayor. La voz de Rosa reverberaba en su mente. Los abrazos dan más consuelo que cualquier fortuna. ¿Acaso había despreciado esos abrazos? En su viaje en búsqueda de éxito, había dejado atrás lo más valioso. Temía el tratamiento, pero más aún temía perderse a sí mismo en el proceso. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras intentaba encontrar alivio en la pintura, un viejo álbum de fotos familiares emerge de su memoria. Al abrirlo, su abuela lo miraba desde una pintura vibrante, una artista que había luchado con demonios parecidos a los de él. ¿Podría él también sanar a través del arte? Las manos temblorosas dibujaban como si lucharan contra un enemigo invisible. Cada trazo era una declaración de su agonía, reflejando la rabia, el dolor y, quizás, la esperanza. Pero incluso mientras creaba, la presión de la culpa se hacía más intensa. Alejandro se enfrentaba a la verdad molesta. Había descuidado años de conexión familiar, y el tiempo se le escapaba. En medio de esa tormenta emocional, la visita inesperada de Pablo, su hijo, lo paraliza. La mirada entre ellos contenía un universo de emociones no expresadas. Alejandro se debate entre el miedo a abrir su corazón y la desesperación por reconstruir lo que se rompió. Sentía que cada instante era un ladrón de oportunidades. Las preguntas lo atormentaban. ¿Sería demasiado tarde para encontrar el camino de regreso? ¿Podría, a pesar de todo, redimir su vida en un último y decisivo acto de amor? Mientras la ansiedad lo envolvía, un nuevo secreto se asomaba perfilándose en el horizonte. Alejandro sintió el peso del silencio entre él y su hijo. Pablo, con su mirada intensa y su aire de vulnerabilidad, lo desnudó emocionalmente.
Este encuentro no era solo una visita. Era la manifestación de todo lo que había ignorado durante años. Un recordatorio de lo que realmente significaba la vida. Decidió romper el hielo, intentando desviar la atención de la tensión palpable. ¿Cómo te va en la universidad, hijo? La pregunta sonaba hueca, sin la calidez que Alejandro deseaba proyectar. Pablo, surgiendo de la penumbra de la distancia emocional, se encogió de hombros como si cada palabra que le dirigía a su padre costara una inmensa carga. No sé, está bien, supongo. La falta de confianza que había erosionado su relación era un lastre. Alejandro sintió un impulso. Ya no podía permitirse dar pasos en falso. Consciente de su enfermedad, una claridad dolorosa lo comenzó a invadir. Lo siento, Pablo. Lo he estado pensando mucho y quiero arreglar esto, quiero... Las palabras se estancaban en su garganta, ahogando sus intenciones. No era fácil exponer sus cicatrices. Pablo frunció el ceño, inclinándose hacia adelante de una manera que revelaba una pequeña chispa de esperanza en su actitud. ¿Arreglar qué? ¿Los muebles del negocio? ¿Tu fortuna? No entiendo qué quieres decir. La franqueza de su hijo lo golpeó como un puñetazo, forzándolo a confrontar la verdad. No. No son esos. Son los años. Hechos. Sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas al pensar en los cumpleaños perdidos, en las decisiones que lo llevaron por caminos equivocados. Quiero recuperar lo que nunca tuvimos, lo que dejé ir. Su voz tembló mientras pronunció la última frase. Era una súplica que había estado latente en su interior, como una herida abierta. El silencio ensordecedor que siguió fue interrumpido por el tintineo del teléfono de Alejandro. El recordatorio del tratamiento lo golpeó nuevamente, como un ladrillo caído del cielo. Se vio obligado a enfrentar la cruda realidad. El tiempo se deslizaba entre sus dedos. Mañana empiezo la quimioterapia, anunció con un tono que intentaba ser firme, pero que sonó más como un lamento. ¿Estás asustado? Pablo preguntó sin rodeos. Alejandro sintió que su corazón se contraía por la curiosidad genuina en los ojos de su hijo. Sí, lo estoy. Pero quiero enfrentarlo. Quiero... detenerse un momento, evaluar cómo lidiar con lo que había ignorado. La batalla interna que lidió con su propio terror era visible. Quiero hacer las cosas bien, Pablo. Las palabras fluyeron como un torrente de temor y fortaleza. Nunca es demasiado tarde, hijo. Quiero aprender a vivir como si el tiempo no fuera mi enemigo. Quiero que sepas que te necesito. Quiero que estés a mi lado, si puedes. Pablo lo miró fijamente, pareciendo sopesar el peso de la solicitud. La decisión de permitir que su padre lo acercara a su mundo le provocó inquietud, pero un indicio de calidez comenzó a desfilar por su rostro. Está bien. La simple respuesta fue un alivio para Alejandro. Intentemos entonces. La promesa resonó en la pequeña habitación, una frágil esperanza emergiendo de las sombras. Sin embargo, la realidad lo golpeó con otra advertencia. En la vida real, el tiempo no era un aliado benévolo. El próximo tratamiento lo alejaría aún más de sus deseos. El dilema crecía. ¿Podría recuperarse y al mismo tiempo reparar lo que había desgastado? La angustia por la incertidumbre lo llevó a un nuevo camino. Mientras caminaba hacia el taller de pintura, el eco de la promesa de Pablo lo seguía. No solo se trataba de crear arte, sino de crear un nuevo legado. Con cada pincelada, se preguntó si eso podría salvarlos, o al menos, servir como consuelo en un momento crítico. ¿Podría la pintura ser un puente entre sus almas?, pensó. Y cuando sus manos se posaron sobre el lienzo en blanco, algo inesperado se asomó a su mente. Quizás lo que realmente necesito es no solo sanarme a mí mismo, sino también hacer que mi historia se escuche. En ese momento, más que un simple deseo, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Podía hacer un documental, retratar su lucha, invitando a otros a enfrentar sus verdades mientras él lo hacía con las suyas. ¿Sería eso suficiente para alterar el rumbo de su vida
¿Y la relación con su hijo? Un brusco golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Podría ser la vinculación tan intensa que ya comenzaba a redefinirlo de inmediato? ¿O era solo el comienzo de algo más grande? La intriga lo mantenía en vilo. Alejandro se estremeció al oír el golpe en la puerta. El sonido resonó en su pecho, como un recordatorio de que cualquier cambio importante en su vida requeriría valentía. Se acercó a la entrada, intentando usar ese momento como un respiro antes de sumergirse en lo que vendría. Abrió la puerta lentamente, con el corazón latiendo en sincronía con su inquietud. Al otro lado encontró a Esteban, un antiguo amigo de la universidad, amante del arte y alguien que había estado alejado por años. El rostro de Esteban se iluminó, pero su mirada llevaba la sombra de la preocupación. Alejandro, no esperaba verte aquí. Te he estado buscando, dijo mientras cruzaba el umbral. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La inquietud de Alejandro creció al sentir que la visita era más que un simple reencuentro. Esteban dio un paso adelante, acercándose con una energía que contrastaba con la melancolía en el ambiente. Quería hablar contigo sobre algo serio. He estado escuchando rumores sobre tu enfermedad y sé que estás en un lugar difícil. Pero tú y yo tenemos una historia, y creo que aún hay tiempo. La voz de Esteban era firme, realzando el sentido de urgencia que él mismo sentía. ¿Tiempo para qué? Alejandro cuestionó, consciente del abismo que se había formado entre él y la vida que había dejado escapar. En su mente, la idea del documental empezaba a tomar forma, pero esa inquietud, combinada con la inminente terapia, lo mantenía a la defensiva, para hacer algo más que recordar a Alejandro, para crear. Recuerda aquellas noches pintando y soñando en mi estudio. Aún tienes esa chispa. Esta es tu oportunidad de luchar, no solo contra la enfermedad, sino de abrirte un espacio en el arte, de compartir tu experiencia, insistió Esteban. Un torrente de emociones lo invadió. La idea de abordar su lucha a través del arte sonaba a algo más que un simple proyecto. Era la posibilidad de redimir no solo su vida, sino también su relación con Pablo. Sin embargo, la certeza sembrada por el miedo y la duda lo frenaba. No sé si tengo fuerzas. La quimioterapia es un proceso brutal. Puede que no sea el mismo después de esto. Pero ¿qué tal si ese nuevo tú es el que realmente te da la libertad de crear? ¿Y si...? La voz de Esteban se detuvo por un momento, vigilante y firme. ¿Y si este documental no es solo sobre tu batalla, sino también sobre el amor y las conexiones que has perdido? Podría ser una reflexión sobre la sanación, tanto física como emocional. La idea era atractiva. Alejandro se sintió un poco más ligero al considerarla, como si Esteban hubiera abierto una puerta que había estado cerrada. Ese impulso hacia la acción punzaba en su pecho, pero la ansiedad latente surgía nuevamente. Pero, ¿será suficiente? ¿Realmente se puede recuperar el tiempo perdido? Es un comienzo, respondió Esteban abrumándolo con su energía positiva. El arte tiene ese poder de conectar lo implícito con lo explícito. Tu experiencia puede resonar en muchos. Además, siempre puedes invitar a Pablo a unirse. Una verdadera colaboración familiar. La mención de Pablo lo hizo dudar por un segundo, pero la idea de trabajar codo a codo con su hijo lo encendió de nuevo. Quizás el documental podría ser la flecha que atravesara la distancia entre ambos. Con cada instante, la posibilidad de un nuevo comienzo brillaba un poco más. Quizás sí. Quizás sea momento de actuar y de ser vulnerable, de dejar que la historia me transforme. Con un fervor renovado, se dio cuenta de que este no era solo un proyecto artístico, sino un acto de resistencia. Había una conexión poderosa en la narrativa de su vida que podía ofrecer esperanza, no solo a él, sino a Pablo, y tal vez incluso a otros que enfrentaban luchas similares. Entonces, ¿cuál es el plan? Alejandro inquirió, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir. La pregunta era un firme paso hacia el futuro que había estado buscando. Empecemos por documentar tus pensamientos, tu proceso. Será un registro personal que formará la estructura del documental, contestó Esteban visiblemente emocionado. Es hora de que te empieces a contar y a permitirte experimentar, sin filtros.
La determinación en el rostro de Alejandro se fortalecía, a medida que veía un destello de claridad entre sus dudas. El tiempo estaba corriendo, pero esta vez parecía que podía tomar la delantera, dar forma a su historia, en lugar de ser moldeado por ella. Esa noche se sentó con el bloc de notas en la mano, listando ideas de cómo contar su historia. Sin embargo, en alguna parte de su mente, un pensamiento persistente subsistía. ¿Sería capaz de abrirse a Pablo? ¿Dejar que se involucrara realmente? Una ráfaga de dudas lo asaltó al notar que el reloj avanzaba rápidamente. El tiempo lo apremiaba, pero tal vez, solo tal vez, la urgencia de su salud podría convertirse en la chispa de un nuevo comienzo. ¿Podía realmente permitirle a Pablo entrar en su vida más allá de la promesa hecha? ¿Y si la lucha personal se volvió entonces un camino compartido? Con el corazón latiendo fuerte, Alejandro se preparó para enfrentar un nuevo reto en su vida, arriesgarse a mostrar vulnerabilidad. Las siguientes horas no solo definían su camino, sino que también prometían revelar lo que significaba amar y ser amado. Al mirar el lienzo en blanco nuevamente, un sentido renovado de propósito se apoderó de él, mientras la pregunta resuena en su mente. El documental podía ser la respuesta a su anhelo más profundo, la conexión que tanto deseaba con su hijo. La respuesta, sin embargo, aún estaba en camino de convertirse en realidad. Alejandro se sentó a la mesa, rodeado de hojas en blanco, como un cuadro en busca de color. La penumbra de la habitación le daba un aire de intimidad que lo envolvía mientras su mente giraba en torno a la idea del documental. La libertad de crear se entrelazaba con el miedo de enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Se preguntó si el arte podría ser el puente para conectar con Pablo, la forma en que podría comunicarse sin necesidad de palabras que a menudo parecían fallarle. Primero, decidió escribir lo que sentía. La hoja quedó salpicada con sus dudas y esperanzas, palabras sueltas que dictaban su estado emocional, valentía, fragilidad, conexión. Cada palabra resonaba con más peso del que esperaba. Lo hizo sentir claro su propósito. Más allá de documentar su enfermedad, el proyecto podía ser un espejo de sus propias luchas y de la relación fracturada con su hijo. Entonces, la pregunta volvió. ¿Estaba listo para abrirse a Pablo? Recordó sus interacciones recientes, llenas de silencios incómodos y gestos que se sentían como una cortina entre ellos. Al comenzar a escribir sobre esos momentos, no pudo evitar sentir que estaba hablando de su propio miedo al fracaso como padre, de cómo su enfermedad había afectado no solo su cuerpo, sino también su papel en la vida de su hijo. La ansiedad volvió a invadirlo. ¿Y si al abrirse solo creaba más distancia? Se preguntó si el amor que sentía por Pablo sería suficiente para superar la desconfianza que había crecido entre ellos. Quería que su hijo viera su lucha no solo como una batalla individual, sino como una parte de la narrativa de su historia compartida. Con cada palabra escrita, la idea del documental comenzó a tomar forma. Más que un retrato de su enfermedad, podría ser un viaje de sanación entre padre e hijo, una exploración de lo que implica volver a unir los lazos que habían comenzado a desmoronarse. Se dio cuenta de que su enfermedad no solo le había robado momentos de vitalidad, sino que también había intensificado sus deseos ocultos de ser visto y entendido. La amplitud de su proyecto se sentía aterradora, pero la chispa de excitación comenzó a encenderse en su interior. Sería necesario que no solo contara su historia, sino que permitiera a Pablo ser parte de ella. El concepto de hacer del documental no solo una exposición de su batalla, sino también un espacio donde su hijo pudiera expresarse, lo llenó de esperanza. Finalmente, tomó su teléfono con la decisión de llamar a Pablo. La idea de que su hijo pudiera unirse al proyecto lo llenaba de adrenalina. Algo dentro de él supo en ese momento que no había otra opción. No podía permanecer en la sombra de su enfermedad sin intentar reescribir su historia. El primer paso hacia la sanación personal también necesitaba involucrar a su hijo. Su pulso se aceleró mientras marcaba el número. Cada timbre sonaba como un eco de su propia incertidumbre. ¿Estaba listo para hacerle la invitación a arriesgarse juntos?
¿Podría crear un espacio en el que ambos pudieran compartir sus heridas sin miedo al juicio? El pensamiento lo detuvo. Podía arriesgarse a perder, pero, al mismo tiempo, era propietario de la oportunidad de construir algo nuevo. Un nuevo vínculo. Era momento de dar ese paso, aunque le costara salir de su zona de confort. La voz de Pablo al otro lado de la línea irrumpió su incertidumbre. Hola, papá. Hola, hijo. ¿Podemos hablar? He tenido algunas ideas y creo que podríamos hacer algo juntos. Mientras hablaba, Alejandro sintió que se abría una puerta. Era una mezcla de miedo y esperanza. Podía prever una chispa de conexión a medida que se embarcaban en este viaje creativo. Pero una nueva pregunta surgió mientras hablaban, una incógnita que lo inquietaba. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad detrás de su enfermedad al compartirla con Pablo? ¿Estarían listos para explorar juntos esas aguas profundas y desconocidas? Las horas avanzaban y, a medida que la conversación fluía, Alejandro entendió que estaba solo en el umbral de un camino lleno de posibles transformaciones. La decisión de participar no solo podría cambiar su vida, sino también la percepción de su papel como padre. Estaba claro que el camino hacia la luz requeriría enfrentar sombras perturbadoras, pero había un impulso claro, una voz interna que resonaba en su pecho. La vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. La travesía apenas comenzaba, y lo desconocido se dibujaba a su alrededor. La pregunta era, ¿cómo lidiarían juntos con la verdad que estaba por revelarse en su historia compartida? La conversación con Pablo continuó fluyendo, como un río que finalmente se libera de su presa. Alejandro sintió que, a pesar de la tensión palpable, cada palabra que intercambiaban era un paso hacia la reconciliación. Sin embargo, no podía evitar una sombra de inquietud en su mente. La vulnerabilidad que se había propuesto compartir con su hijo no era una simple estrategia emocional, era una gran responsabilidad. La pregunta que lo atormentaba era si Pablo estaría listo para recibir esa verdad o si, al contrario, se cerraría aún más. A medida que la noche se adentraba, Alejandro dedicó algunos momentos a meditar sobre su propia historia. ¿Qué haría él si estuviera en el lugar de Pablo? Imaginarse en su papel le hizo comprender que, aunque su enfermedad era abrumadora, su hijo también estaba lidiando con su propio sufrimiento. Las emociones reprimidas de Pablo podían ser tantas como las suyas, pero en la opaca niebla de su relación, no podían verse con claridad. Inspirado, Alejandro comenzó a trazar un esbozo de su documental. En su mente, cada segmentación de escenas se entrelazaba como un rompecabezas. Inicio, la enfermedad y su impacto. Desarrollo, relaciones familiares y la distancia emocional. Y finalmente, clímax, la reconciliación. Pero había algo que faltaba, algo que él sabía que debía incluir. Lo que no se decía, los momentos de silencio que pesaban más que las palabras. La realidad de la vida no siempre era clara. A menudo se trataba de matices y sombras. Con ese pensamiento grabado a fuego en su cerebro, decidió que la primera reunión de su documental no podía ser solo logística. Quería que fuera juntos a un lugar que significara algo para ambos. Tal vez un parque donde solían jugar, o una cafetería donde compartieron tantas risas. Alejandro se llenó de determinación. Ese era el primer paso para abrir un espacio seguro, donde la conversación fluyera naturalmente. ¿Qué te parece si nos encontramos en el parque este fin de semana, para hablar no solo del documental, sino también de nosotros? Preguntó, sintiendo un leve temblor en su voz. La respuesta de Pablo fue inmediata, pero no exenta de desconfianza. Está bien, pero no prometo nada. Esa mezcla de aceptación y resistencia era una señal de que había un camino a seguir, aunque estuvieran en la intersección de la duda. Alejandro colgó el teléfono y sintió que las horas restantes de la noche eran un laberinto. No podría dormir. Su mente se inundó con imágenes, sonrisas pasadas, momentos compartidos y oportunidades perdidas. Pensó en cómo su enfermedad había transformado su imagen en la de un guerrero, o en su defecto, en una figura distante. Quería ser visto, pero, en el fondo,
¿Tenía el valor necesario para dejar que Pablo lo percibiera tal como era? Esta incertidumbre lo llevó a cuestionar su valor como padre 11 más. Las palabras que había plasmado en la hoja de papel resonaban en su mente. Valentía, fragilidad, conexión. Tal vez su mayor fortaleza radicaba precisamente en permitir que ambos se vieran en su vulnerabilidad. Decidido, se sentó en la mesa, tomó de nuevo su boli y escribió con fervor. Las dudas ya no podían ser su único guía. Sin embargo, el crecimiento personal y profesional de Alejandro no se limitaría solo a su relación con Pablo. Sabía que cada acción también traería consigo repercusiones en su realidad interior. Aceptar su vulnerabilidad no solo podría acercarlo a su hijo, significaba también enfrentar sus propios demonios. El miedo a la muerte, el fracaso y la duda sobre su legado. El día del encuentro se acercaba y, con cada hora que pasaba, el peso del futuro se hacía más presente. Era hora de tomar el control, de no dejarse arrastrar por la incertidumbre, como una hoja en el viento. Pero cada decisión que tomaba, introvertía su propio proceso de sanación. ¿Sería capaz de encontrar la calma en ese caos? Mientras contemplaba, una nueva pregunta surgió en su mente, tan poderosa que lo dejó inmóvil. ¿Y si la revelación final de su documental se convertía en un acto de amor, pero también en una confrontación con todo lo que había temido? La esencia misma de su historia podría cambiar no solo su vida, sino también la de Pablo. Y cuando el destino finalmente fuera revelado, su percepción de la vida podría transformarse por completo. Con esa inquietante revelación, Alejandro se dio cuenta de que la verdad adelante podría ser tanto liberadora como aterradora. La travesía emprendida no solo era de creación artística, era también un viaje hacia el corazón de sí mismo y de su relación con Pablo. Así se enfrentó a la idea de que podría ser un momento decisivo. La pregunta era, ¿podría hacer frente a lo que estaba por descubrir? El día del encuentro llegó como una tormenta anunciada, y Alejandro se encontró en el espejo, examinando la línea entre su rostro envejecido y el espíritu que aún ardía dentro de él. La determinación brillaba en sus ojos, oculta tras el velo de la preocupación. Se vestía no solo por el encuentro con Pablo, sino también para enfrentarse a sí mismo. La imagen del hombre que una vez fue, vibrante de vida y lleno de sueños, contrastaba dolorosamente con la realidad que ahora habitaba. Mientras caminaba hacia el parque, revivía sus memorias, esos instantes que solían ser la esencia de su conexión con Pablo. Recuerdos de risas en el columpio, y batallas épicas entre padres e hijos en la arena, donde el tiempo se detendría, y todo parecía posible. Sin embargo, cada paso resonaba ahora con el eco de lo que había perdido de vista. Su propósito como padre, y la necesidad de ser vulnerable ante su hijo. Al llegar al parque, las hojas crujían bajo sus pies, evocando un aire familiar que en otros tiempos traía alegría. Sin embargo, hoy era diferente. El peso de un futuro incierto presionaba sobre sus hombros. Se sentó en un banco, permitiéndose sumergirse en la melancolía que traía consigo, reflexionando sobre el impacto de su enfermedad. Más que un simple documento visual, su película se había convertido en un espejo de su propia psique, donde cada imagen capturaría el tormento y la luz de sus interacciones pasadas y presentes. Esperaba nervioso, cuando de repente vio acercarse a Pablo. La expresión de su hijo era una mezcla de frustración y curiosidad, emociones que Alejandro reconocía como consecuencia de años de distancia. Cada paso que su hijo daba hacia él era notoriamente pesado, como si cargar con un último rayo de esperanza y escepticismo. «Hola, papá», dijo Pablo, su voz apenas un susurro, cargada de desconfianza. Alejandro, en un intento por romper el hielo, respondió con una sonrisa que no lograba ocultar su nerviosismo. «Gracias por venir», le dijo, sintiendo que cada palabra era un testimonio de sus inseguridades. «Quería hablar contigo, no solo sobre el documental, sino de lo que hemos dejado de decirnos durante tanto tiempo». El silencio se alargó, lleno de expectativas no expresadas.
Alejandro sabía que cada segundo que pasaba podría ser un momento decisivo. Sus ojos se encontraron y de repente se sintió como en un abismo. El temor lo invadió, advirtiéndole que podría estar a punto de no solo revelar su fragilidad, sino también descubrir una brutal verdad sobre su propia herencia emocional. En ese instante, se dio cuenta de que su deseo de comunicación podría transformarse en una confrontación abierta. De pronto, una revelación impactante lo sacudió. El desafío que se le presentaba no era únicamente si debía abrirse a Pablo, sino que se trataba de cómo esas conversaciones cambiarían la narrativa de su vida, de su legado. ¿Se atrevería a dejar que su hijo viera no solo sus debilidades, sino también sus fuerzas mientras lidiaban juntos con este monstruo que era su enfermedad? Mientras su mente recorría estos pensamientos, un sentido de urgencia lo invadió. Había llegado el momento de confrontar esa verdad, y su corazón latía desbordante de expectativas y temores. Pablo, empezó, su voz resonando con un nuevo tono de determinación. Debo compartirte algo que podría cambiar todo. La mirada de su hijo intensificó la carga creciente de lo que estaba por venir. Alejandro sabía que cualquier camino que decidiera tomar en ese momento repercutiría en las vidas de ambos. Y ahí, en la frontera entre el pasado y el futuro, la verdad llamaba a la puerta, lista para ser desvelada. ¿Podría Alejandro finalmente despojarse de sus armaduras y permitir que la luz de la autenticidad brillase entre ellos? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y el tiempo parecía haberse detenido mientras ambos, padre e hijo, se preparaban para un viaje revelador. Alejandro respiró hondo, sintiendo como el aire fresco del parque se convertía en su aliado en ese momento. Las palabras estaban justo al borde de su lengua, luchando por salir, mientras sus pensamientos se precipitaban en una búsqueda de claridad. Estaba a punto de abrir una puerta que había mantenido cerrada por años, temeroso de lo que se pudiera descubrir al otro lado. Pablo, sé que este tiempo separados ha sido largo y difícil, comenzó su voz temblando ligeramente. No he sido el padre que mereces, y eso me pesa más de lo que puedo expresar. Mi enfermedad no solo me ha afectado a mí, nos ha afectado a ambos. Y tengo que ser honesto contigo, tengo miedo. La reacción de Pablo fue inmediata. Su expresión se tornó más seria mientras la confusión y la sorpresa luchaban por salir a la superficie. ¿Miedo a qué, papá?, preguntó, cruzándose de brazos como si buscara protección de un dolor inesperado. A este monstruo, este cáncer que se ha metido en mi vida y ha hecho estragos en mi cuerpo y en mi mente. Pero no es solo eso. Es el miedo a no ser capaz de dejar un legado, de no haber sido capaz de ser el padre que necesito ser para ti, Alejandro dijo, la sinceridad en su voz resonando con una intensidad que sorprendió incluso a él mismo. Mientras esperaba la respuesta de Pablo, el silencio se volvía cada vez más denso, casi palpable. Alejandro sentía que cada segundo que pasaba era un paso en un terreno desconocido, y su propio valor se veía amenazado por la gravedad del momento. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Pablo, su voz entrecortada, mientras sus ojos empezaban a brillar con una mezcla de tristeza y rabia contenida. ¿Por qué decidiste cargar con esto solo? ¿Por qué te mantuviste a distancia, cuando más necesitábamos estar juntos? Las palabras de su hijo eran como lanzas que se clavan en el corazón de Alejandro. Durante mucho tiempo, había tratado de proteger a Pablo, creyendo que el silencio sería el camino menos doloroso. Pero ahora se dio cuenta de que esa elección había creado una distancia insalvable entre ellos. Pensé que ser fuerte significaba no mostrar mis debilidades, admitió, su tono lleno de un nuevo nivel de vulnerabilidad. Pero al hacer eso, estoy perdiendo la oportunidad de ser real contigo, de enseñarte cómo enfrentar la vida con honestidad. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Alejandro mientras percibía que ese instante podía marcar un punto de inflexión, no solo en su relación con Pablo, sino en su propia existencia. ¿Había sido su enfermedad en realidad una oportunidad encubierta para él, un llamado a reencontrarse con su verdadero ser,
¿A despojarse de las mentiras que había cultivado? Mientras su mente se debatía entre esa revelación y la realidad del dolor que compartía, una comprensión más profunda emergió en su interior. Aumentar la comunicación no solo le daría una nueva forma de vincularse con Pablo, sino que también lo ayudaría a quitarse la carga de su soledad. Alejandro se sentía como si fuera un nuevo hombre, dispuesto a usar su historia como un catalizador para el cambio. «Te necesito en este viaje, Pablo», dijo finalmente, dejando que la vulnerabilidad guiara sus palabras. «No solo para ti, sino también para mí. Juntos podemos enfrentar esto». ¿Juntos?, cuestionó Pablo, la incredulidad y un destello de esperanza cruzando su rostro. «¿Estás diciendo que realmente quieres lo mismo que yo?» «Sí, hijo. Estoy diciendo que quiero luchar, no solo contra la enfermedad, sino contra la distancia que nos ha separado», confesó Alejandro, sintiendo que ese diálogo era un primer paso, una conexión que necesitaban para mover la balanza hacia adelante. Un cambio evidente comenzó a tomar forma entre ellos, como si esa honestidad desnudara una posibilidad de redención. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que sus temores se estaban transformando en aliento, un impulso que podía resurgir de las profundidades de su dolor. Mientras cada uno de ellos meditaba sobre los próximos pasos a seguir, una pregunta retumbó en la mente de Alejandro. ¿Sería capaz de abrirse completamente y permitir que Pablo lo acompañara en su lucha? A medida que la tarde se desvanecía en el horizonte, él sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero el reconocimiento de su vulnerabilidad había sembrado la semilla de un nuevo camino. Un camino donde ambos podrían unirse en la lucha contra el monstruo que amenazaba arrebatárselos. ¿Sería posible que, en esta lucha, surgiera algo más que el dolor? ¿Podría el amor y la verdad florecer de entre las sombras? Alejandro contuvo el aliento, anticipando que la revelación que estaba a punto de llegar podría cambiar todo nuevamente. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, mientras Alejandro y Pablo se mantenían en un círculo de silencio cargado de expectativas. Despojado de su armadura emocional, Alejandro se sentía expuesto, como un navegante en un mar donde las aguas aún eran desconocidas. La lucha no era solo contra una enfermedad, sino también contra un legado de aislamiento que había construido cuidadosamente. «Papá, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Pablo, su voz un hilo de conexión entre la incertidumbre y la necesidad. Era la primera vez que su hijo se permitía abrir la puerta a vulnerabilidades que había ignorado por años. Alejandro sintió cómo la pregunta resonaba en su interior. «Necesitamos planear, Pablo. No podemos dejar que esto nos consuma sin más», respondió, su determinación comenzando a construirse como un sólido faro de intención. La batalla no solo se ganaría con medicina, sino también con voluntad y comunicación. A medida que comenzaba a dibujar un mapa de decisiones frente a ellos, una idea emergió en la mente de Alejandro. Establecer una serie de pequeñas metas, una hoja de ruta emocional que podrían construir juntos. «Quiero que hagamos una lista», dijo con firmeza. «Lista de cosas que importan, momentos que no hemos compartido». Pablo lo miró con curiosidad. «¿Momentos? ¿Quieres decir cosas que tenemos que hacer juntos?» «Sí, pero no solo eso. Quiero que hablemos también de nuestras preocupaciones y expectativas», dijo Alejandro, sus palabras fluyendo con una mezcla de emoción y certeza. Se dio cuenta de que sus propias expectativas habían estado enraizadas en un ideal que no compartía. Debemos darnos la oportunidad de crear un nuevo espacio de confianza y comunicación. Mientras Pablo se mostraba dudoso al principio, la familiaridad del diálogo abrió una rendija por donde podía filtrarse la esperanza. No había un manual para guiar este proceso, pero la claridad comenzaba a posicionarse por encima del miedo. Jadear por aire era más que un acto físico, era una metáfora del cambio, un inhalar la experiencia que podría traer consigo posibilidades. ¿Y si nunca llegamos a cumplir esa lista por completo?, preguntó Pablo, con la preocupación persiguiéndolo como una sombra. Alejandro asintió, sabiendo que esa duda era válida.
que el mero hecho de afrontar la realidad no aseguraba resultados perfectos. No se trata de alcanzar la perfección, se trata de intentarlo. Lo que hacemos ahora es importante. Cada paso cuenta, argumentó, sintiendo cómo la conversación crecía en profundidad y propósito. Era un acto de rebeldía contra su enfermedad, un intento de controlar lo que estaba a su alcance. Ambos comenzaron a escribir. Cada palabra se convirtió en una promesa, una invitación a un camino compartido. Con cada idea que anotaban, las miradas se volvían más firmes, como si la vulnerabilidad, en lugar de debilitarlos, les insuflara una nueva fuerza. Alejandro sintió que cada palabra era un ladrillo en la reconstrucción de su relación, un bloque tangible que podría sostener el peso de sus titubeantes esperanzas. Pero también había otro desafío que enfrentaba radicalmente. Las preguntas sobre su tratamiento y cómo se sentiría, las recaídas, el dolor saboteador, el futuro incierto, comenzaban a hacer eco en su mente. Alejandro sabía que debía comenzar a educarse sobre su enfermedad para poder afrontar no solo el tratamiento médico, sino también las emociones que lo acompañarían. No solo quiero ser paciente, deseo ser un participante activo en mi vida, susurró para sí mismo, mientras la determinación se transformaba en su nuevo mantra. Cuando la noche finalmente envolvió el parque, Alejandro miró a Pablo, quien parecía más confiado. Una transformación latente estaba en marcha, un cambio que dependía de su voluntad de abrazar lo desconocido. Mañana empezamos a investigar tratamientos y terapias. No nos rendiremos sin pelea, afirmó. Esa decisión era una advertencia al destino. Ellos no eran meras víctimas de circunstancias. Al finalizar el día, la sensación de propósito permanecía palpable entre ellos, una llama que se negaba a apagarse. Sin embargo, la sombra del miedo siempre acechaba en segundo plano, como un recordatorio constante de lo frágil que era su nuevo enfoque. Pablo rompió el silencio nuevamente. ¿Y si esto no sale como esperamos, papá? La pregunta, aunque simple, contenía un abismo de inseguridades, un eco del pasado que necesitaba ser confrontado. A medida que Alejandro pensaba en la respuesta, entendió que este enfrentamiento no solo era sobre lo que podían perder, sino sobre lo que podían ganar. Una conexión más intensa y auténtica entre padre e hijo. Pero, ¿sería suficiente esta nueva resolución ante los retos que aún estaban por venir? Mientras la noche caía lentamente, una nueva conversación comenzaba a formarse en su mente, una que podría dar un giro inesperado al camino que habían comenzado. ¿Sería capaz de enfrentar sus propios demonios y dejar que su hijo conociera todas las partes de su lucha? La incertidumbre lo envolvía mientras el horizonte prometía nuevos conflictos por resolver. La madrugada llegó con un frío persistente que calaba hondo en los huesos de Alejandro. Se despertó antes que el sol, momentáneamente atrapado entre la quietud de la noche y las pesadas nubes de su mente. El compromiso adquirido con su hijo lo mantenía despierto, pulsando con una mezcla de ansias y angustias. Sabía que no había vuelta atrás. La decisión de educarse sobre su enfermedad no era solo una tarea más. Era una necesidad vital. Mientras se preparaba, cada movimiento se sentía cargado de significado. La rutina matutina se volvió un ritual que lo conectaba con un sentido de propósito. Se miró en el espejo, tratando de vislumbrar no solo al hombre que había sido, sino a quien deseaba ser. Había sido un padre reservado, un hombre que había ocultado sus miedos detrás de una fachada de fortaleza. Pero esa fortaleza era ahora vulnerable, expuesta a la incertidumbre de un diagnóstico que parecía cambiarlo todo. El primer paso en su nueva travesía fue el encuentro con un grupo de apoyo. Se sintió como un intruso en un mundo que había ignorado durante demasiado tiempo. A su alrededor, personas compartían sus historias, cada una con un peso diferente, igual de sobrecogedor. La inhalación de experiencias ajenas lo contagió de una extraña e inesperada energía. Aquí había una mezcla cruda de tristeza, pero también una chispa de esperanza. Cada testimonio era un eco de lucha y perseverancia,
y cada rostro familiarizando con la fragilidad de la vida. «Hola, soy Alejandro», se presentó tímidamente. No sabía si su voz sonaría tan fuerte como su identidad. «Soy nuevo en esto y sinceramente no sé qué esperar». Esa honestidad, una revelación en sí misma, reveló el primer destello de autocompasión que había mostrado en años. Las sonrisas alentadoras de sus compañeros lo rodearon, y por un momento sintió que en su vulnerabilidad había entrado en un nuevo hogar. La sesión fue intensa. El formato abierto permitió que la gente comenzara a indagar en sus relaciones con la enfermedad. Alejandro escuchó los ecos de su propia lucha. En cada historia, en cada pausa reflexiva, se sentía conectado. La profundidad emocional de este espacio lo motivó, y cada narrativa de valentía y desafío reconfiguró su perspectiva. No solo estaba ahí para compartir, sino también para aprender. Cuando llegó su turno, las palabras brotaron de él como un torrente. Habló del miedo abrumador que lo acompañaba, del dolor oculto y del deseo de ser un mejor padre. En su voz se percibían las grietas de un hombre que finalmente se permitía sentir. Miradas de comprensión y apoyo se cruzaron en la sala, y en ese ambiente, comprendió que la vulnerabilidad podía ser una fuente de fortaleza. Al terminar la reunión, algo en Alejandro había cambiado. Se sentía más ligero, como si el peso de su aislamiento se desvaneciera con cada compartir. Aquel grupo no solo le ofreció un espacio para el desahogo, sino que además encendió en su interior una chispa insaciable de curiosidad. Salir de su zona de confort lo llevó a informarse. Se sumergió en artículos, libros y foros, buscando respuestas sobre su enfermedad que lo empoderaran para enfrentar su tratamiento. «Seré un estudiante activo en esto», se repetía a sí mismo con cada nueva palabra que absorbía. Pronto, se sintió impulsado a buscar experiencias que lo conectaran aún más con su lucha. Entonces un pensamiento surgió en su mente, y se estableció como un nuevo objetivo. No solo quería educarse sobre su cáncer, sino también involucrarse en un proyecto que fomentara la conciencia sobre esta enfermedad. La idea de contribuir a algo mayor encendía su espíritu. Así, Alejandro definió un nuevo camino. No solo lucharía por su vida, sino que aprovecharía su experiencia para ayudar a otros. Era un compromiso que modificaba la dirección de su vida y su relación con Pablo. Sin embargo, a medida que se sumergía en este nuevo enfoque, la sombra del pasado seguía presente, acechando y recordándole sus viejos hábitos y temores. ¿Sería capaz de sostener esta nueva imagen de sí mismo frente a cada desafío que se presentara? Con la mente agitada por nuevas preguntas, Alejandro miró a su alrededor. Estaba en la sala de un centro comunitario, lleno de rostros que también luchaban. Las conversaciones continuaban, pero su mente se enfocaba en cómo transformar este cambio personal en algo más significativo. Las oportunidades se expandían ante él, como un horizonte que prometía nuevas luchas y triunfos. El compromiso que había hecho con Pablo y sus propios descubrimientos personales se entrelazaban en un tejido de esperanza visible. Pero, en su interior, había una realidad que no podía ignorar. El camino hacia el empoderamiento personal estaba repleto de obstáculos. Alejandro se preguntaba si estaba realmente listo para enfrentarlos uno por uno. La noche caía lentamente, y mientras pensaba en los próximos pasos y en el impacto que podría tener su nueva misión, una inquietud creciente lo invadió. La conexión con su hijo necesitaba más que palabras. Requería acciones concretas y una presencia genuina. Pero la atención necesaria para llevar a cabo ambos frentes podría provocar fricción en su relación. Un choque entre su proyecto personal y su rol como padre no tardaría en llegar. ¿Podría equilibrar su pasión renovada con la vulnerabilidad que había prometido compartir con Pablo? La pregunta lo desveló aún más, mientras las últimas luces del día se apagaban. La búsqueda de respuestas había comenzado, pero pronto se vería obligado a confrontar su mayor temor. ¿Quién sería realmente Alejandro en esta nueva etapa, y a qué precio?
Alejandro despertó esa mañana con una euforia renovada. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando su habitación como si el universo celebrara su decisión de tomar las riendas de su vida. La jornada prometía ser una mezcla de introspección y acción. Hoy, no solo abordaría su enfermedad, sino que también se reuniría con Pablo para definir su futuro juntos. La expectativa lo llenaba de energía. La oportunidad de reconectar y construir algo nuevo se palpaba en el aire. Al prepararse, revisó mentalmente la lista que había comenzado a elaborar con Pablo. Momentos que importan, pensó, cada punto marcando un paso hacia la reconciliación. Se sentía esperanzado. Sabía que no sería fácil, pero ya no le temía a la apertura. El paso previo a la sanación estaba ante él y estaba dispuesto a caminar por ese sendero. Cuando llegó al parque, su corazón latía con fuerza. Se sentó en el mismo banco donde la noche anterior había comenzado a construir su nueva relación con su hijo. Miró a su alrededor, recordando las risas de Pablo en su infancia, los días despreocupados donde la vida parecía inmutable. Pero ahora, cada recuerdo estaba cargado de un nuevo significado, un entendimiento profundo de que esos momentos también eran raíces de su conexión. Pronto Pablo llegó. Su rostro, aunque aún lleno de desconfianza, mostraba destellos de calidez. El instante fue propicio. Ambos estaban allí, dispuestos a enfrentarse y explorar el futuro juntos. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras se asentaban en el banco. Alejandro rompió el hielo. Hijo, hoy quiero hacer algo diferente. Hablemos de nuestra lista, pero también quiero que compartas lo que sientes. El rostro de Pablo mostró una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Te refieres a que hable de mis sentimientos? Eso es como... complicado. Alejandro sonrió, reconociendo la nueva honestidad en la voz de su hijo. Lo sé, y quiero que sepas que está bien no tener todas las respuestas. A veces solo necesitamos hablar, así que empecemos por lo más fácil. Mientras comenzara a exponer sus ideas, Alejandro se sintió más ligero que nunca. Habló sobre la importancia de volver a los lugares que solían disfrutar juntos, de recordar aquellos días en los que la vida era simple y hermosa. Recordaron el parque de aventuras, el viaje en bicicleta alrededor de la ciudad y los atardeceres de verano en la playa. Cada recuerdo era un paso hacia adelante, y a medida que hablaban, la tensión que había cargado durante años comenzaba a desvanecerse. En respuesta, Pablo compartió sus propias expectativas y deseos. Quería volver a construir aquello que se había perdido, pero también tenía miedo. ¿Y si esto no funciona como quieres, papá? Alejandro sintió un profundo nudo en el pecho. Esa pregunta era más que válvula de escape. Era un reflejo de las luchas de su hijo, que también había experimentado la vulnerabilidad de su padre. No lo sé, Pablito, pero quiero intentar. No hay garantía, pero al menos estemos presentes el uno para el otro. Cada palabra de su padre resonaba en la mente de Pablo, que empezó a notar un interés genuino en comenzar a reconstruir su relación. La brisa fresca parecía hacer fluir esa conversación de manera mágica. Al finalizar la charla, ambos se sintieron liberados, como si un peso pesado se hubiera disipado. Reflectando sobre la conexión que estaban cultivando, Alejandro supo en su corazón que esta apertura no solo les estaba ayudando a ambos, sino que también era el primer paso hacia lo que su documental podría expresar. Compartir sus experiencias, su transformación, la lucha que enfrentaban juntos podría resonar con tantas otras familias que se enfrentaban a situaciones similares. Más tarde, mientras caminaban de regreso a casa, amplió la conversación hacia el proyecto del documental. Quiero que te unas a mí en esto, Pablo. No es solo mi historia, es la nuestra. La expresión del rostro de su hijo brilló al escuchar esas palabras. La idea de ser parte de ese proyecto lo llenó de emoción. ¿Realmente quieres que sea parte de esto? Pensé que era solo algo que tenías que hacer tú, respondió Pablo, visiblemente impactado. Tengo muchas ideas. Esto es nuestra oportunidad de contar cómo somos más fuertes juntos.
La conexión entre padre e hijo se había transformado en un compromiso compartido, convirtiendo su dolor en un relato de fortaleza. Los días se convirtieron en semanas, y a medida que el documental iba tomando forma, la relación de Alejandro y Pablo se solidificaba. Fue un viaje de aprendizaje mutuo, donde cada grabación no solo capturaba sus luchas, sino también su desarrollo. Alejandro se dio cuenta de que el acto de compartir su historia personal los unía cada vez más, y cada revelación se convertía en un peldaño en la reconstrucción de su vínculo. A través del arte, no solo se enfrentaban a su dolor, sino que también creaban algo hermoso y esperanzador. Los encuentros se convirtieron en rituales, donde un intercambio de ideas, emociones y borradores llenaban sus corazones de optimismo. Finalmente el día del estreno llegó. La sala de proyección estaba llena. Alejandro, nervioso pero emocionado, tomó la mano de Pablo. Juntos, se sentaron en la oscuridad, ansiosos por ver cómo su historia cobraría vida en la pantalla. El documental no solo reflejaba la lucha contra el cáncer, sino también su viaje hacia la reconexión y el amor. A medida que se proyectaban las imágenes, Alejandro sintió una mezcla de miedo y orgullo. Viendo su historia en pantalla, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Comprendió que cada paso de este viaje lo había llevado a un lugar de aceptación y fortaleza. La vulnerabilidad que una vez lo había atado ahora lo liberaba. El filme concluyó con un potente mensaje de esperanza y amor. La sala estalló en aplausos. Alejandro se dio cuenta de que, a través de su experiencia, había dejado un legado. No solo había logrado transformar su dolor en arte, sino que había recuperado a su hijo en el proceso. Una vez ante el público, abrazó a Pablo, sabiendo que juntos habían conquistado más que una simple batalla. Habían solidificado un vínculo de amor que superarían cualquier adversidad. En el fondo de su corazón, Alejandro sintió la confianza que había estado buscando. Había demostrado que se podía enfrentar a la enfermedad, que se podía amar y cuidar. La vida, en definitiva, sería un viaje lleno de incertidumbres, pero con la certeza de que siempre contarían el uno con el otro. Con esta transformación, Alejandro alcanzó su logro personal: recuperar no solo su salud, sino también su papel como padre. Abrazar la vulnerabilidad le había permitido trascender el miedo. Y así, con esperanzas renovadas, supo que cada día sería una nueva oportunidad de seguir creciendo, no solo como individuo, sino como parte de una historia compartida que siempre tendría un final feliz. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este enorme final, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, hagamos que estas historias de superación personal continúen resonando y tocando corazones.